Me ha sorprendido que esta noticia que os traigo hoy no haya tenido la relevancia que se merece, porque considero que puede cambiar la vida de muchos policías nacionales de aquí en adelante. Atención, porque es contundente lo que vengo a contaros hoy. El sindicato Equiparación Ya impugna 3 reuniones del Consejo de Policía y solicita la derogación de la norma que lo regula por vulneración a la libertad sindical. Esto no parece mucha cosa, pero la realidad es que es un golpe directo al Consejo de Policía. Por lo tanto, es un golpe directo a dónde se tienen que regular todas las normas del Consejo de Policía. Por lo tanto, es un golpe directo a algo que nosotros venimos solicitando durante años, que es el famoso conflicto colectivo de forma permanente para conseguir la equiparación salarial. Y no solo eso, sino que además vamos a profundizar ahora un poquito por encima. Esto es brutal para los derechos y libertades de los policías nacionales. Ojo, porque tiene realmente muchísima más importancia de la que creéis, y puede que este sea uno de los vídeos más interesantes de mi canal de YouTube. Lo digo así de claro. Lo que pasa es que no sé por qué no ha tenido relevancia esta noticia. Fijaros en esto. El día 12 de febrero del 2025, exactamente a las 11:48:13, como podéis ver aquí, o sea, prácticamente a 12 minutos del mediodía del día 12, y quiero hacer hincapié de la fecha y de la hora porque ya conozco cómo es el mundo sindical, y ahí lo dejo caer. Natán Espinosa le da registro de salida a este escrito que va directamente a la división de personal. Es un recurso de reposición que solicita que 3 de los consejos de policía que se han hecho se vayan a freír puñetas. Y no solo eso, también la modificación de la norma que regula el Consejo de Policía. Como es un tema muy denso y yo sé que ahora leeros 8 hojas os puede dar un síncope, lo he dejado en descarga en mi canal de Telegram. Tenéis el enlace fijado en el primer comentario, así como también en descripción del vídeo. Todos los interesados entréis ahí y lo leéis. De verdad que esto merece la pena leerlo, ¿eh? Pero sí os quiero dar unas cuantas pinceladas para que veáis la importancia y la dejadez que nos encontramos respecto al tema administrativo en la Policía Nacional, que es lamentable, pero tremendamente penoso, ¿eh? Este escrito que viene a hacer esta noticia salió precisamente de las irregularidades que se han encontrado el sindicato Equiparación Ya en el tema del Consejo de Policía. Efectivamente están en conflicto colectivo y no acuden a las reuniones, pero tienen acceso a las actas. Por lo tanto, piden las actas, se las envían y se las leen y las estudian. Con esas actas y esas reuniones pudieron comprobar que no se adecúan a la norma que hay ahora mismo vigente. Que sepáis que unos meses atrás, Roberto, que ya le conocéis porque en nuestro canal de YouTube ya sale, ha venido aquí a hablaros tranquilamente y va a las concentraciones y tal, parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Equiparación Ya, dio a entender que había detectado ya varias irregularidades y se puso a trabajar con nuestro otro compañero que se llama Josines, que es precisamente el de Asuntos Jurídicos de Equiparación Ya, el sindicato ELLA. ¿Qué detectaron? Pues fijaros, porque vamos a entrar al meollo de la cuestión y os vais a echar las manos a la cabeza porque, de verdad, que esto sea la Policía Nacional es flipante. Pero mucho más flipante es que a lo largo de 40 años ningún sindicato policial, especialmente quiero dejarle caer también esto a Jupol, que venía a cambiarlo, no ha dicho nada. Voy a más. Es que Jupol ha dicho que se apruebe, que la normativa que vengo hoy a criticar precisamente la aprueben, que se mantenga lo que precisamente restringe los derechos a los policías nacionales. Fijaros lo grave que es. Es parte de la administración. El sindicato Equiparación Ya ha venido a decir que se derogue y además se modifique. Muy triste ver a Jupol bailándole el agua a la administración diciendo que se apruebe, algo que perjudica a los policías nacionales. Es brutal y lo que me faltaba por ver. Pero entremos al meollo de la cuestión. Mirad, lo primero que nos encontramos en la Ley Orgánica 9/2015 del régimen de personal es en el artículo 95, y voy a ir a saco para no haceros perder tiempo, es que hablan aquí del Consejo de Policía y en el punto 5 dice: reglamentariamente se establecerán las normas complementarias que sean precisas para la convocatoria de las elecciones, el procedimiento electoral y en general para el funcionamiento del Consejo de Policía. Nos tenemos que ir a la Ley Orgánica de Personal 9/2015 en el artículo 95.5, que nos está diciendo que aquí hay una norma para regular el Consejo de Policía y sus elecciones. Y si bajamos un poquito más en esta Ley 9/2015 nos encontramos una derogatoria, es decir, un escrito que deroga parte de otra ley. Los artículos 16 al 26 del capítulo 4 del título 2 de las disposiciones adicionales primera, segunda, bueno, un montón de esta Ley Orgánica 286 del 13 de marzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y te quedas diciendo, ¿por qué han derogado esto? Muy sencillo, porque la Ley 286 se hablaba del Consejo de Policía aquí. Vamos entonces a la Ley 286. Ley Orgánica 286. Nos dirigimos al artículo 16.
artículo 14, artículo 15 y magia borrás. Artículos 16 al 28, derogados. Se derogan los artículos del 16 al 26 por esta Ley Orgánica 9/2015, casualmente donde se hablaba del Consejo de Policía. Bien, entonces, ¿cuál es la normativa actual del Consejo de Policía? Si la Ley de Personal hace que se derogue aquí el Consejo de Policía, pero sí te está diciendo nuestra Ley de Personal que tenemos que tener una reglamentación para convocar el Consejo de Policía, ¿dónde está la normativa del Consejo de Policía? Pues nos vamos a otra ley más. Mirad qué cachondo. Orden del 22 de julio de 1987, por la que se aprueba con carácter provisional, y hago hincapié, carácter provisional, no es definitivo, es provisional, el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo de Policía. Mirad cómo comienza el texto, no hay que leer mucho más. La disposición final primera del Real Decreto 315 de 1987 del 27 de febrero, en conformidad con el artículo tal y cual de la Ley Orgánica esta, establece que el Consejo de Policía, en el plazo de un mes desde la Constitución, elaborará su reglamento de organización y funciones. El 315-1987. Vale, lo tenemos aquí localizado. Ahora hacemos referencia a él. Pero sigamos leyendo en donde estamos. Continúa diciendo, este ministerio, por razones de urgencia, ha dispuesto a aprobar con carácter provisional, fijaros, carácter provisional, el reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo de Policía, que se inserta como anexo a esta resolución, hasta su aprobación definitiva. Por lo tanto, tenemos un texto provisional desde el año 87. Estoy flipando. Ya en este punto estoy flipando. ¿No empieza a rechinar la cosa? Pues ojo, sigamos profundizando. Mirad quién lo firma, Barrio Nuevo, Peña, 22 de julio del 87. Así que tenemos un texto con carácter provisional desde el año 87, al cual nadie le ha metido mano. Esto está pendiente. Pero vayamos al 315-1987, que se ha quedado pendiente, y luego ya volvemos otra vez a este, que vais a flipar. Mirad, Real Decreto 315/1987 sobre las normas de las elecciones de representantes del Cuerpo Nacional de Policía, del Consejo de Policía y 27 de febrero del 87, Pues nos vamos abajo del todo, prácticamente al final de la norma. Mirad lo que dice la disposición final primera. El Consejo de Policía, en el plazo de un mes desde su constitución, elaborará su propio reglamento de organización y funcionamiento, que se someterá a la aprobación del ministro del Interior. Pues esto no se ha hecho. Desde el año 87 no se ha hecho. Flipante, Por lo tanto, vayamos a la norma provisional que tenemos del Consejo de Policía y vais a ver qué escándalo. Aquí la tenemos, orden del 22 de julio del 87, con carácter provisional, insisto, lo que regula el Consejo de Policía. Y vayamos bajando, vamos a estudiarlo a ver qué barbaridades nos encontramos. Artículo 1. El Consejo de Policía tiene que ser paritario. Participación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Administración, que por cierto, eso quiero aprovechar que va unido al artículo 3. El Consejo de Policía estará compuesto por un igual número de representantes de la Administración y de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. En concreto, ahora mismo, pero estas cosas son cambiantes, hay 14 de la Administración y 14 de los sindicatos de la Policía Nacional. Pero mirad lo que dice el artículo 4. Integran el Consejo de Policía los representantes de la Administración que designe el Ministerio del Interior. Bien, pues ya tenemos nosotros personas de la Administración que casualmente son comisarios, inspectores jefes y tal. ¿Quién no te dice que estén o no estén afiliados a otro sindicato como pueda ser el SPP, pero que van de mano del ministro? Lógicamente no vas a poner a esos comisarios de mano del ministro, porque son sus colegas y los ha propuesto el ministro de Interior, a decir algo en contra de su propio trabajo, ¿no? O sea, ya empezamos con sinsentidos, ¿os dais cuenta, no? Pero volvamos para arriba, al artículo 2. Funciones del Consejo de Policía. No profundizo mucho, ya todos lo sabéis, especialmente me centro en conflictos colectivos. No paramos de decir, hay que hacer conflictos colectivos. Pues en el Consejo de Policía se median los conflictos colectivos. Y luego los expedientes disciplinarios, condiciones de prestación de servicio de los funcionarios. Y fijaros qué cachondo, porque el artículo 2 vuelve a hacer referencia en el punto F que las demás que le atribuyan las leyes, el Real Decreto no sé cuánto del 27 y otras disposiciones generales. Más piezas de puzzle hay que encajar, unas leyes u otras o las que entren. Esto es como una matriusca, os dais cuenta, ¿no? Una ley que sale de otra que luego vuelve que no sé qué, joder, un puto puzzle. Pero volvamos al artículo 4, que es muy cachondo. Mirad también esta parte del artículo 4 que el sindicato ella se ha tomado como una irregularidad. Y así lo es. Hablamos del tema del clasismo.
Dice, en representación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, los vocales elegidos por dicho funcionario mediante sufragio universal, bla, 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 bla. Un representante por cada 6.000 funcionarios o fracción de cada una de las 4 escalas que constituyen el Consejo. Es decir, que acaban de dividir la representación por clases. Comisarios por un lado, inspectores por otro lado, subinspectores por otro lado, policías y oficiales por otro lado. Empezamos con divisiones. Ya la escala básica no puede hablar de la de los comisarios. Pero claro, esto es un detalle también importante, porque mirad lo que pasó en la legislación anterior, que fue la del 2019 al 2023. El caso del subinspector Beleiro, entonces, con representación en la escala de subinspección. Ascendió y como se hizo inspector, perdieron la representación de su escala. Se quedaron en el Consejo de Policía sin escala representada en el Consejo de Policía, porque no suplieron la escala de subinspección. Tías, ¿eh? Duro, ¿eh? Vamos directamente al artículo 23, para no haceros perder tiempo. Las reuniones del Consejo de Policía se hacen o en pleno o en comisiones. Lo dice el propio artículo 23, se constituye en pleno y comisiones. Y quiero unir a esto el artículo 31. Mirad, te dice, el Pleno se unirá en sesión ordinaria para el despacho de los asuntos de su competencia al menos una vez cada 2 meses. Bien, pues que sepáis que del 2019 al 2023 se hizo solamente un pleno, en 4 años. Y en esta legislatura siguiente, del 2023 en adelante, Natán Espinosa, hablándolo con él el otro día, me dijo que había asistido al primer pleno, que fue el de la formación del Consejo, cuando todos se presentan, julio del 2023, el primero, y otra, cree recordar que por enero del 2024, donde acudió Marlaska. 2 plenos en 1 año y medio. Así que esto también se lo están saltando a la torera. Pero volvamos para atrás, que estábamos en el artículo 23. Hablábamos del pleno y de las comisiones. ¿Qué son las comisiones? Podrán constituirse comisiones en el Consejo de Policía para el adecuado estudio de aquellos asuntos cuya naturaleza o complejidad así lo aconsejen. Fijaros qué detalle. El Consejo de Policía constituye comisiones. Por lo tanto, lo que muchas veces nos dice Ivón, el secretario de Comunicación de Jupol, que las comisiones de la jornada laboral no son el Consejo de Policía, te ha mentido en toda la putísima cara, porque ni se ha leído el artículo 25. Pero sigamos adelante. Artículo 26. La constitución y disolución de las comisiones se aprobará en el Pleno, especificándose si las mismas tendrán un carácter temporal o permanente. Teniendo esto presente con el artículo 26 que acabamos de leer, y si encima os acabo de explicar que desde el año 2019 al 2023, que fue la legislatura anterior, el mismísimo Jupol dijo que solamente habían tenido un pleno, ¿me estáis diciendo que entonces en ese pleno se han designado todas las comisiones que han tenido después? ¿No es chirriante? ¿Qué carácter han tenido entonces? ¿Temporal o permanente desde el año 87? Voy a rizar mucho más el rizo. ¿Podríamos tener la casualidad de que desde el año 87, en un pleno, se haya designado una comisión que trabajara por la equiparación salarial con carácter permanente? Pues no, porque no había en el año 87 ese problema de la equiparación salarial. ¿Os dais cuenta que entonces aquí hay cosas que dices tú, que está mal hecho de cojones? Y otra pregunta, si hay alguna constitución de una comisión con carácter permanente, entendemos que ha tenido que ser nominativa, ¿no? ¿Por qué? Porque en el artículo 28 dice: las comisiones se formarán por los consejeros que el Pleno designe a propuesta de la Administración y de los representantes de los funcionarios, cuando decida su constitución. Por lo tanto, si se están designando consejeros, entendemos que tiene que haber comisiones designadas nominativas. Así que cada 4 años que cambia el consejo, si hay una comisión permanente, muy legal ya no tiene que ser, si no están ellos. ¿Me estoy explicando con lo que quiero decir? Si tú desde el 2019 al 2023 me has hecho una comisión que trabaje por la jornada laboral nominativamente a los funcionarios que tienes allí presentes, porque les han votado en esa legislación, ahora desde el 2023 al 2027 son otros. Así que ya muy normal y muy permanente no creo que sea, si son todo comisiones. Porque os acabo de decir que no hay plenos. Se están pasando el artículo 31 del tema de cada 2 meses por el forro. Pero finalicemos el artículo 28, que nos hemos quedado a medias. Dice, de modo que se mantenga la misma representación del Consejo. ¿Esto qué significa? ¿Que tienen que seguir siendo 14-14? ¿O pueden ser menos? Claro, entendemos que son menos, pero ya entramos en temas interpretativos. Pero no solo ahí, es que dice, los consejeros que no formen parte de la comisión podrán asistir. Eso sí, no van a votar, sin voto.
¿Os dais cuenta cómo enrevesan todo de una manera que dices tú, bueno, ¿y ahora qué? Y claro, a mí me interesa saber mucho el número de consejeros porque vamos a hablar ahora un poquito más adelante de una cosa muy importante que se llama quórum. El Consejo de Policía tiene que tener un quórum. Fijaros lo que dice el artículo 35. Dice, en la primera convocatoria, las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Pleno requieren la presencia del presidente y la mayoría absoluta de los consejeros que lo integren. Me explico lo que significa esto. Mayoría absoluta es, si son 14 de la administración y 14 de los sindicatos, serían 14 más 1. Por eso siempre decimos, con que vaya uno del SPP o del sindicato que sea, ya nos han jodido. Con que vaya un vocal, ya hay reunión. Pero es que en estas 3 reuniones que está diciendo el sindicato ella, ni siquiera ha habido ese quórum, porque no han ido los 14 representantes de la administración. En concreto, y fijaros lo grave del asunto, en el texto que he puesto en descarga vais a poder leer que el 12 de diciembre del 2024, el 14 de junio del 2024 y el 31 de octubre del 2024 hubo falta de quórum. Y casualmente el 24 de junio, este día de aquí, del 2024, pasó mi expediente disciplinario por ahí. Por lo tanto, yo ahora mismo, y cuántos policías estarán así, estoy cumpliendo un expediente disciplinario cuyos trámites han sido ilegales, porque se ha asignado un informe que ha salido de un consejo de policía que ni siquiera ha tenido quórum. Y esto es lo que estamos viendo gracias al sindicato Equiparación Ya. ¿Qué habrá habido antes? El resto de los sindicatos, ¿qué cojones han hecho a lo largo de 40 puñeteros años? Especialmente Jupol, que venía a cambiar lo que habéis hecho en estos últimos 6 años. Fijaros, hasta composiciones no paritarias de las comisiones, que es una de las cosas que os acabo de leer en el artículo 28. La misma representación del consejo. ¿Y qué dice el consejo en el artículo 1? Que tiene que ser un órgano colegiado paritario de participación. Reforzado encima con el artículo 3. Estará compuesto por igual número de representantes de la administración y de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Pues también se lo han pasado por el forro. Es brutal, ¿eh? Pero ya para rematar nos vamos al artículo número 32. Del tema de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Y te dice, atención, lo que voy a leer. Procederá en todo caso la celebración de sesión extraordinaria cuando la misma sea solicitada mediante escrito dirigido al presidente por una tercera parte de los consejeros. Pero no te está poniendo aquí los consejeros que ha votado la Policía Nacional, o sea, los representantes sindicales. No, te está diciendo también que en esa tercera parte se incluye a los que Marlaska ha metido. Por lo tanto, si el Consejo de Policía tiene 28 vocales, 14 de la administración y 14 de los sindicatos, te está diciendo que un tercio tiene que solicitar eso, pero incluye a los que ha designado a dedo Marlaska. ¿Y vosotros pensáis que en su sano juicio un vocal designado por la administración va a solicitar algo en contra de su propia administración? O sea, algo que va en contra de lo suyo. ¿Estamos locos? Estamos hablando, para que se entienda, 28 entre 3, 9,3. Por lo tanto, redondeamos a 10. 10 vocales tienen que solicitar una reunión extraordinaria, es decir, el famoso conflicto colectivo. Son 10 vocales los que tienen que solicitar una reunión extraordinaria. ¿Os dais cuenta la puñetera barbaridad que es esto? Pero ojo, todavía lo liamos más, porque resulta que en el escrito que ha presentado Equiparación Ya muestra que hay un auto del Tribunal de Apelación, aquí os lo pongo, del 30 de septiembre del 2003, donde se reconoce el derecho de los sindicatos de policía a plantear conflictos colectivos. Y aquí ya da igual el número. Entonces, ¿ahora qué? Pero el reglamento sigue sin garantizarlo de manera clara. Bueno, en resumidas cuentas y por no extendernos más, para mí esto es fundamental. O sea, hay que regular y derogar lo que tenemos ahora mismo respecto al Consejo de Policía. Para colmo me pregunto cuántos expedientes disciplinarios de muchos compañeros han tenido trámites ilegales, como ha sido mi propio caso. Lógicamente esto ahora pues lo denunciaremos y demás, ¿no? Pero qué lamentable que al final esto, por intereses personales, políticos y la de Dios, pues tenga al final que arreglarlo judicialmente un tribunal. Pero considero que hay suficiente base como para que pensemos todos los policías que esto es un auténtico golpe en la mesa y que puede ser realmente uno de los mayores aciertos que haya hecho el sindicato Equiparación Ya. Y por supuesto, si modifican la reglamentación y la normativa del Consejo de Policía, espero y deseo que beneficie de cara a conseguir la equiparación salarial. Así que mis más sinceras felicitaciones a Natán Espinosa y todo el equipo ella. Cada vez creo muchísimo más en vosotros. E insisto, y con esto finalizo el vídeo, fijaros la diferencia brutal de bailar o no bailar con la administración, porque ella solicita una derogación para tener derechos, mientras Jupol lo que quiere es la aprobación de que tú pierdas los derechos.